Muchachos, ha pasado un mes desde que les traje el último resumen, todo porque estaba en la chamba para poder ganar mi honorable sueldo mínimo, y sé que esto a ustedes no les importa. Pero como me vale madre lo que quieran se los digo, ya ahora sí los dejo con el resumen. Esta historia comienza en una mañana dentro de una empresa, cualquiera diría que estaba tranqui, pero Nel. Vemos a unas chicas tras las pantallas de las compus. La pelirrosada le preguntó a la otra quién era esa mujer que estaba sentada con el chico, y ésta le explica que era la novia de Xiao Wei, nuestro protagonista, que al parecer estaba a punto de recibir su gran evento canónico, iba a ser abandonado por su novia. La pelirrosada sorprendida pregunta si en serio la mujer rompería con él en la empresa, algo que hasta para ella era demasiado salvaje. Efectivamente la mujer era una, piensa, evalúa, reacciona, resuelve, actúa. Le estaba terminando al prota, diciéndole que no podía seguir viviendo con un inútil como él. Este le pregunta por qué, a lo que ella pronunciando su nombre furiosa, le responde que su aspecto patético le da asco. Esto deja atónito a nuestro prota, y sin ser suficiente la mujer continuó despreciándolo, mencionando que en aquel entonces, ella se dignó a seguirlo porque simplemente vio su potencial de cultivo. Y aunque no entró en una universidad de cultivo decente, al menos era el último descendiente de una familia de cultivadores. Pero en los meses que llevaban juntos su lamentable linaje seguía durmiendo como si estuviera muerto. Le reclamó que haya desperdiciado completamente 3 meses de su hermosa juventud, haciéndole perder la oportunidad de estar con herederos de inmortales. Ante esto el prota le recuerda que él vació sus ahorros para poder darle muchas piedras espirituales y todo tipo de joyas de energía espiritual, pero la mujer toda una basura, como diría Reina Pachas. Ofendida le saca en cara que tenga el descaro de mencionar eso, ya que según ella, lo que le dio no le sirvió para nada, la energía espiritual era tan ínfima que era insignificante. Y presumiendo le mostró los pendientes que le dio el joven maestro Lai, algo que rebosaba de energía espiritual. Disipaban el mal y protegían el cuerpo e incluso realzaba la belleza. De repente, alguien destroza el teléfono de un apretón, y la mujer igualada voltea para ver qué fue el ruido que escuchó, resultando ser la pelirrosada, la cual le dijo que se pasó de lanza con lo que ha dicho. Pero la chica de su costado interviene pidiéndole que se calme, recordándole que todavía hay chamba y no tienen tiempo para meterse en los asuntos de otros, aunque igual la pelirrosada no parecía tranquilizarse. El prota por su lado se mostró tranquilazo, explicando lo que realmente quería decir, pero la mujer seguía sin tomarlo en serio, hasta que escuchó que lo que le pedía el prota era que le devuelva todo lo que le dio. Ella enojada se levanta de la silla, y exaltada lo maldice a ser un patético toda su vida y a que tenga una morición horrible, pero el prota sin problema le dice que si no puede traerlas también puede enviárselas por correo. Literalmente es un hombre que resuelve. Lamentablemente la tipeja le responde que ni en sus sueños se las devolverá, antes prefería tirarlas a un río, a lo que el prota le pregunta a qué río, pidiéndole que se lo diga más rato, ya que sería una lástima desperdiciarlas. La pelirrosada viendo esto admite que el prota parece ser un poco interesante, pero la otra le dice que deje de mirar, porque si vaguea un poco más, el gerente aparecerá de la nada, y por casualidades de la vida. Justo aparece el susodicho preguntándole qué estaba haciendo, y si ya ha terminado su chamba. Este era Sang Xiqian, el gerente del departamento de cultivo, el cual se enojó al ver que el prota estaba acostado en la mesa, queriendo reclamarle que no le paga su sueldo para que vaya a dormir. Y la pelirrosada le cuenta que su novia acababa de dejarlo, que estaba un poco depre, y que debería estar bien después de un rato, pero esto no parecía importarle al gerente Sang. Luego, en la terraza de la empresa, el prota estaba sentado en un costado viendo la ciudad, hasta que alguien se le acercó preguntándole si no fue a comer durante la hora del almuerzo. Era el gerente Sang, que amablemente le traía un poco de comida en la bolsa, mencionando que no se veía de buen humor, y con una sonrisa le ofrece una bebida para que se relaje. Esto sorprende al prota, pues ese viejo usualmente lo fulmina con la mirada, así que no entiende por qué de repente cambió de actitud con él.
Al final vemos que terminó aceptando, y después de tomar gritó con fuerza que la tipeja se comió su comida y bebió sus bebidas, gastó todo su dinero y encima lo engañó. Estira sus brazos señalando que se sintió bien desahogarse, admitiéndole al gerente San que no se esperaba que él, que parecía tan frío normalmente, en realidad se preocupara tanto por sus subordinados. Y es en eso que se empieza a sentir mareado y confundido, dándose cuenta al instante que esa gaseosa tenía algo, y lo último que vio fue al gerente San riéndose malévolamente, para luego caer al suelo desmayado. Después, abre los ojos apenas, sintiendo que la cabeza le pesaba tanto, resulta que lo tenían encadenado de los brazos, y el gerente San se acerca, preguntándole si ya despertó. Y el prota le dijo si había algún malentendido, a lo que éste le responde que no se equivocó. El prota relax le avisa que con él no va a los juegos de roles, y el gerente San con una expresión de asco, lo llama bastardo, golpeándolo con fuerza en la mera jeta. Para luego reclamarle que se haga el gracioso cuando ni siquiera tiene idea de su situación. Le indica que mire bien hacia abajo, y cuando lo hace se sorprende al ver una sombra espeluznante, era un dragón con unos ojos rojos brillantes, el cual sale a la superficie viéndose imponente. El gerente San, dirigiéndose hacia esa cosa como señor dragón divino, afirma que ha traído el sacrificio, mencionándole que aunque el prota no ha despertado, su cuerpo todavía tiene la raíz espiritual de un antiguo linaje. Por lo que definitivamente era mucho más delicioso que esas ovejas y cerdos vivos de antes. El dragón le entrega la píldora de condensación verdadera que le prometió, y al recibirla él no puede evitar emocionarse, notando que era demasiado grande, pensaba que esta vez definitivamente lograría un gran avance. Y así sin más se retira, sin querer perder tiempo para empezar a cultivar. El dragón se acerca al prota, preguntándole si tiene algunas últimas palabras antes de morir, a lo que éste se pone serio por un momento, diciéndole finalmente que tenía un poco de mal aliento. Y le pregunta si puede ir a cepillarse los dientes antes de comerlo. Obviamente el dragón se enoja por su insolencia, declarando que él era el señor de las nubes, maestro de los 9 cielos, portador del trueno y la lluvia, jinete de los 4 mares. Tenía 3000 años de cultivo silencioso en el abismo, 80.000 años vagando los 9 cielos, y al rato se queda en silencio, dándose cuenta que ha perdido la compostura ante un simple mortal. Y desencadena al prota llevando su cuerpo frente a él. Le cuenta que normalmente se los traga de un bocado, pero hoy le iba a dar un trato especial, lo masticaría poco a poco, empezando por los pies, y el prota le grita desesperado que no puede hacerlo. El dragón creyó que estaba suplicándole por su vida, sin embargo ya era demasiado tarde para eso, pero el prota le dijo que no era eso, es que tenía pie de atleta. Así que lo que en realidad le preocupaba era que su aliento apestoso empeoraría aún más, y no soportaba la idea de oler toda esa madre dentro de su boca. El dragón desesperado le grita que se calle, abriendo la bocota para morderlo, y dicho y hecho comenzó con los pies. El prota sufrió mucho, aunque por orgullo dijo que solo le dolía un poquito, y en eso una marca roja en su mano se activa, sin revelarnos qué es lo que sucedió después. Solo nos muestran un panel, indicando que se activó el arte prohibido del linaje, la primera, luz de vida y muerte, que infligía una marca de morición al enemigo que lo mate, y se le infligía una marca de vida a él mismo. O sea que el enemigo sufrirá el mismo dolor y daño que él, y mientras el prota no muera por la maldición, su cuerpo podrá seguir reviviendo. La segunda, aniquilación dual, que una vez este arte era utilizada, los cuerpos bajo la maldición de vida y muerte perecerían juntos, y a menos que haya una intervención externa de magia inmortal del más alto nivel, ninguna de las partes tenía posibilidad de revivir. Este hechizo no podía ser bloqueado ni intervenido externamente. Volviendo con el prota, vemos que este despierta intempestivamente por el llamado de atención de un profe, el cual le estaba pidiendo que recitara 7 artes del refinamiento corporal. Pero lo que él le estaba recitando era sobre vida y maldiciones, y con sarcasmo le preguntó si acaso tomó demasiada medicina de refinamiento corporal y empezó a alucinar. Todos sus compañeros se rieron a carcajadas, pero el prota aún seguía sin saber qué es lo que estaba pasando. Cambiando de escena, una pelinegra conversaba con un pelao, el profe Jin, preguntándole si es verdad que su clase aceptó a un estudiante transferido, algo que éste afirma que sí.
Y ella menciona que seguro el talento del estudiante era bastante bueno como para poder entrar en su clase avanzada, de lo contrario con sus estándares de admisión no se fijaría en una persona común. El pelao se ríe nerviosamente mientras abre un cajón, señalando que el estudiante tenía uno que otro talento, y viendo el dinero que había dentro, pensaba en que sería tonto rechazarlo. Después de todo estaba seguro que no pasaría del primer examen mensual. Mientras tanto, todos en el aula se seguían burlando del prota, comentando que con su talento es completamente inútil incluso si se atiborra hasta la morición, pero él tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Seguro de que no necesitaba talento para el cultivo. Unas horas después, el prota analizaba su situación, pues ahora la raíz espiritual que estado dormida durante 20 años despertó de repente. Y por alguna razón recordó las palabras de la tipeja reclamándole que sea un perdedor. Se pregunta por qué seguía pensando en eso, y sin darle importancia suelta una risa, creyendo que no es que le haya dado 50.000 al director de la clase para transferirlo de inmediato porque le guardaba rencor a la tipeja. De repente sus pensamientos son interrumpidos por alguien, el cual colocando su pie en su pupitre, le presentó las reglas de esa clase. Cada semana debía entregarle al menos una botella de píldoras de refinamiento corporal, una de píldoras Pi Yuan y una dosis de poción Guban, todas de primera calidad. Los demás compañeros veían como Zhang Zibai estaba educando a un novato otra vez, comentando que ahora sí tendrían un buen espectáculo que ver, pero no pasó lo que esperaban. Ya que el prota sabiendo que es el prota y sabe que no va a morir, por lo menos no en los primeros capítulos, cuestiona por qué debería darle esas cosas y además se queja de que pise su pupitre. Zhang Zibai le deja en claro que están en su territorio, por lo que puede pisar lo que quiere, y presume que él puede bajar al primer piso con un salto mientras que ellos, unos debiluchos, solo pueden bajar usando las escaleras. Y se alista para saltar desde la ventana, no sin antes advertirle que si no entrega las cosas que le pidió el viernes por la tarde, lo atará al poste de luz de la entrada de la escuela para avergonzarlo públicamente. Eleva un pie para dar el salto, pero el prota se aviva, y con lo amable que es le da un empujoncito con fuerza para ayudarlo, provocando que pierda el equilibrio, y terminó aterrizando de cabecita. Los alumnos curiosos se asomaron para ver, sin estar sorprendidos porque él practicaba la técnica del acero 100 veces refinado, así que no podía morir por caer desde esa altura. Algo que era una lástima para algunos ya que si se moría podrían subir un puesto en la clasificación del curso. Al instante Zhang Zibai se pone de pie, apuntando al prota con el dedo, reclamándole que no se vaya después de clase porque le rompería su madre, y un peliverde le decía al prota FBB. Pues Zhang Zibai era un matón de la clase muy conocido y nunca había perdido, su familia era un poderoso e influyente clan académico de cultivo en la ciudad. Y le cuenta que al último estudiante que lo ofendió lo arruinó hasta dejar a su familia destrozada y morida. Por último le recomendó que mejor evite ir por el callejón Guji, que es por donde suelen esperar para emboscar a la gente, y el prota por casualidades de la vida llegó al callejón Guji. Cerca vemos que el matón llevó a 2 de sus compinches con él, los cuales estaban sorprendidos que los haya llamado para lidiar con una basura como el prota, pensando que quizás no quería rebajarse mucho con un perdedor. Y Zhang Zibai confiado menciona que el prota de seguro estaba temblando de miedo tratando de evitar ir por ese callejón, pero no iba a poder escapar porque tenía gente en todas las direcciones. Y con pinche pelón lo halaga por pensar en todo, hasta que escuchan a alguien, preguntando que quién dijo que iba a esconderse. Así es muchachos, nuestro prota llegó con todos los huevos del mundo, sin una pizca de temor, y los compinches se burlaron, creyendo que se entregó en bandeja de plata, en cambio Zhang Zibai al notar que no se veía temeroso. Se preguntaba qué es lo que estaba tramando, o si sería ese tipo extremadamente raro que puede ocultar su verdadera fuerza y hacerse el tonto para atacar por sorpresa. El prota los insulta llamándolos cobardes por atreverse a acorralar a alguien en la entrada de la escuela, y lo que más lo enojaba era que eligieron un callejón tan lejano para emboscarlo, ya que le costó un montón de esfuerzo llegar ahí, así que los incita a que vayan a pegarle. El compinche con pelo se enfurece con su provocación, e inclinándose a 45 grados Celsius le da una patada, prometiendo que lo acabaría de esa manera, y el prota se estrelló fuertemente contra una pared.
El compinche con pelo le saca en cara que sea débil, mientras que el compinche sin pelo se pregunta si de verdad eso es todo después de que haya llegado con tanta arrogancia, y Zhang Zibai se quedó desconcertado, creyendo que solo estuvo pensando de más por un inútil. El compinche con pelo acercándose al prota le dice que esa patada fue de 5º nivel de refinamiento corporal, por lo que sus órganos internos ya estaban destrozados y no viviría por mucho tiempo. Pero el prota burlándose le respondió que no le dolía nada, preguntándole con sarcasmo si llamaba a eso 5º nivel de refinamiento, porque para él eso fue demasiado suave. Esto obviamente lo hace enojar al compinche con pelo, jurándole que lo dejará sin respirar, y como si fuese Messi en un tiro libre se dispuso a patearlo para reventarle la cabecilla. Se vio mucha sangre, pero era del compinche con pelo, que atónito vio que su pierna no existía, o bueno sí existía, de hecho estaba volando por ahí encima del compinche sin pelo, que se quedó boquiabierto. Igual que Zhang Zibai, pero el que definitivamente la estaba pasando mal era el compinche con pelo, que creo ahora lo debo llamar compinche sin pierna. Este se estaba retorciendo del dolor mientras el prota se reía, comentando que ahora sí valió madres, y de repente alguien se le apareció cerca, era una chica peliblanca, diciendo haberlo encontrado. Su entrada tan veloz sorprendió al compinche con pelo y a Zhang Zibai, el cual no podía creer que esté delante de él en un abrir y cerrar de ojos, y el compinche sin pelo se lanza en contra de ella usando un bate. Pero Zhang Zibai trató de detenerlo diciéndole que no debe usar un movimiento letal porque arrasaría toda la zona. Sin hacerle caso él realizó su ataque llamado Muerte del Garrote de Oro Púrpura, provocando un desastre en toda esa zona, y Zhang Zibai se molestó por haber destruido todas las residencias cercanas. Pues ahora tendrán que recibir el regaño de alguien a quien llaman el viejo. Al disiparse el polvo nota 2 siluetas. El compinche sin pelo quedó atónito sin poder creer lo que estaba viendo, e igualmente Zhang Zibai, que ya parecía aterrado, y es que la peliblanca, con unos ojos penetrantes, estaba ahí sin haber salido lastimada. Unos minutos antes, en algún otro lugar, bajo un árbol la chica estaba jugando un juego de mesa con un pelícano, el cual haciendo su movimiento, la llama Gran Señor Dragón, preguntándole por qué siempre le gusta mostrarse con forma humana, a lo que ésta le responde preguntándole que quien quiere seguir esas absurdas reglas del Palacio Celestial, que obligan a mostrarse en su forma original. Añadiendo que si obedece acabará como él, con cuerpo de humano y cabeza de pájaro, y de la nada el pelícano se vio pasmado. La dragona notando su reacción le pregunta qué fue, a lo que el pelícano nervioso le avisa que ella estaba sangrando a chorros, y esta incrédula piensa que le estaba haciendo una mala broma. Pues la última vez que sangró fue hace 100 años, con ese cuerpo invencible de Tiangan no era posible que eso suceda, pero eso sucedió, seguía sangrando aún más, lo que la dejó resorprendida. Se tapó la hemorragia con su técnica de detención de sangrado, decidiendo inmediatamente ir a ver qué ocurrió, y el pelícano le recordó que si bajaba al mundo mortal debía reportarse al Palacio Celestial. Al bajar escaneó todo su cuerpo con su conciencia divina, dándose cuenta que se trataba de una maldición de muerte, y ni siquiera con sus habilidades divinas pudo disiparla. Pero se percató de que la maldición de vida estaban en alguien del mundo humano, así que iba a encontrar a ese desgraciado. Volviendo al presente, vemos que se estaba formando una barrera, obviamente todo era obra de la chica. Zhang Zibai sorprendido veía cómo no solo pudo soportar de frente el ataque de un cultivador de nivel de condensación verdadera, sino que en el instante del ataque activó una barrera defensiva, dejando intactos los edificios de alrededor, así que de una entendió que su nivel de cultivo era mucho más alto que el suyo. La chica mientras tanto se preguntaba si ya pasó tanto tiempo que no peleaba con cultivadores de bajo nivel, ya que había olvidado lo débiles que podían llegar a ser, o quizás es que ahora eran aún más débiles de lo que era ella cuando empezó, y Zhang Zibai aprovechando que no hacía ningún movimiento, le ordenó al compinche sin pelo que se pele de ahí y se aleje lo más que pueda. Lamentablemente para él, la chica sin tanto desmadre lo partió en pedacitos, dejando a Zhang Zibai aterrorizado, viendo como ella ni se inmutaba, y tanto era su miedo que cayó al suelo, preguntándose por qué ni siquiera se vio el movimiento y ya había destruido al pelón, y ni siquiera podía mover las piernas como para poder escapar, así que ya se estaba dando por muerto a sí mismo. El prota por su lado,
Fue levantado con una técnica de la chica, que siéndole sincera admite que le sorprende un poco ver resucitado a alguien que se comió, y nuestro prota casi no la reconocía con ese aspecto. Pero como apestaba a dragón se dio cuenta. Ella le exigió que le quite de una vez la maldición, amenazándolo con que la pasaría muy mal, pero este lamentándolo, con una sonrisa le dice que no sabe cómo quitarlo. Y la chica procedió a agarrarlo de las patas y sacudirlo con fuerza. El pobre volvió a salir estrellado con fuerza, mientras que la chica insistía con que se lo quite de una vez, y Zhang Zibai viendo esto pensó que ella era realmente aterradora, pegando hasta a los suyos cuando está enojada. Pero lo que él no sabía es que era justamente ella quien recibía todo el dolor que se suponía recibía el prota, y finalmente se cansó, dándose cuenta que no vale la pena golpearlo. Pues solo se metería en un ciclo aburrido de recibir dolor. Pensó en que mejor debía volver al Palacio Celestial, creyendo que podría encontrar la forma de romper la maldición, no obstante el prota la detiene. Vio que él había revivido otra vez, pensando en que ese sello era una completa desvergüenza, y lo que él le estaba pidiendo era una compensación por haberlo comido la última vez. A lo que ésta le menciona que es la primera persona que se atreve a decirle eso, preguntándole qué es lo que quería. El emocionado le dice que quiere ser un inmortal, pero esto solo hizo que se enojara un montón, reclamándole que crea que está pidiendo un deseo, y Seria le pregunta qué pasaría si no quería ayudarlo. A lo que este con una sonrisa maliciosa le responde que si no lo ayuda se meterá en un tanque de ácido sulfúrico y moriría una y otra vez, así ambos se desangrarían. La chica enojada le saca en cara que se atreva a chantajearla, advirtiéndole que puede inmovilizarlo y encerrarlo, luego buscaría la manera de romper el sello, después de todo tiempo es lo que a ella le sobraba. Ante esto el prota le asegura que tiene una técnica mortal para esa situación, incluso le pregunta si quiere probar, y enojada la chica trató de inmovilizarlo, sin embargo el prota hace uso de su técnica, anulando la suya, y sorprendida reconoce la técnica que él había usado. De esta manera da un paso atrás y le da un manual, alegando que subir de un salto al cielo era imposible, así que debía practicar lo básico, ya que era lo más adecuado para alguien sin talento. Y aunque no garantizaba que se convirtiera en inmortal, al menos se aseguraría una entrada a una buena universidad y tener una vida sin preocupaciones. Solo con ver el nombre del manual ya le parecía increíble al prota, que siendo consciente de que solo con recibir golpes no podría vencer al enemigo, decide mejorar su propio nivel de cultivo. Y por su lado la chica se reía de él, pensando que hasta que logre deshacerse de él, tenía que exprimirlo hasta el final, pero eso era lo que el prota también pensaba. Zhang Zibai por su parte estaba en una esquinita, repitiéndose a sí mismo que no existía, pero la chica volteó a verlo, dejándolo aterrorizado a la basurita, que temblando se pregunta si ya lo estaba por atacar. Y ella señaló que no le interesaba aplastar hormigas que no estorbaban, pero lo que había sucedido tenía que olvidarlo, así que usa una técnica mientras que el tipejo con miedo gritó que no quería la morición. Luego, este despierta sudando, escuchando a su profesor de entrenamiento corporal, Jin Jian, quien le pedía que se controle un poco, diciéndole que estaba prohibido perder la cabeza en el examen. Y el desesperado se agarra la cabeza, sin poder recordar nada de lo que pasó ayer, ni siquiera sabía qué es lo que tenía que hacer ese día. Mientras tanto, el profesor le explicaba a los alumnos que realizarían el primer examen mensual del nuevo semestre, recordándoles que a los que tengan bajo rendimiento, la escuela consideraría expulsarlos. Y con euforia declara que el examen ya comenzó, consistiendo la primera parte en una prueba del nivel de entrenamiento corporal. El prota estaba un poco molesto con que ya haya exámenes tan rápidos y ni siquiera habían enseñado algo en esos días, a lo que el peliverde le informa que siempre había sido así a los de tercer año en preparatoria, ya que lo que tenían que enseñar lo enseñaron en los primeros 2 años, y además le pregunta si él no iba a clases particulares, algo que sorprendió al prota porque al parecer ni enterado estaba de que eso existía. El peliverde le explica que el verdadero esfuerzo se ponía fuera de clase, en tercer año solo venían a la escuela para hacer exámenes, comparar rankings y motivarse a la fuerza, y le avisó que estaba frito si no asistió a ninguna clase particular. Volviéndose a un gordito, Wu Pan, le avisó que su trono de último lugar durante 3 años estaba a punto de ser arrebatado, ya que el estudiante transferido ni siquiera estaba en clases particulares.
Y así todos los demás empezaron a reírse, pero algo que no podía entender el peliverde, era que Zhang Zibai con lo violento que es lo haya dejado en paz. Este por su parte estaba mirando al prota tratando de recordar, preguntándose por qué dejó pasar su enemistad con él y tenía la vaga sensación de que algo realmente aterrador sucedió. Minutos después, el profe anuncia la primera prueba de penetración, explicando que el campo estaba protegido con hechizos de barrera y lo que evaluarían sería su poder destructivo de penetración. Llamó a Zhang Zibai para que haga una demostración, todo porque quería que todos vieran de lo que era capaz su estudiante más destacado. Zhang Zibai con fuerza lanza la barra metálica, destrozando fácilmente el primer muro, logrando atravesar 5 capas de muro en fila, y el profesor viendo esto sonreía, pensando que eso era lo que se esperaba del mejor estudiante de entrenamiento físico de la escuela, y es que ese nivel ya estaba cerca del suyo. Las chicas se alocaron enamoradas de Zibai, llamándolo el rey del entrenamiento físico, mientras este pensaba que no debería preocuparse de más si es que claramente es muy sobresaliente. El peliverde expresaba tenerle envidia por su fuerza, a lo que el prota le preguntaba si ese resultado era muy bueno, y él le respondió que por supuesto que lo es, pues Zhang Zibai era el más reconocido de la clase, y era el que más posibilidades tenía de ser admitido directamente en la Universidad de Cultivo de Ezhou solo con entrenamiento físico. Le explica que esta prueba reflejaba su poder destructivo explosivo, no importaba si usaba técnicas de entrenamiento físico o espiritual, el resultado se medía por cuántas capas de muro lograba atravesar, y la mayoría solo lograba 2 o 3 capas en el primer mes del tercer año, así que con 5 muros atravesados claramente era el primer lugar. Llegó el turno de Wu Pan, que el pobre ya se mostraba desganado, coloca fuerte su pie de apoyo, inclinándose y lanzando una bola con toda su fuerza, pero difícilmente llegó al otro extremo del muro. Y viendo que la bola se iba quedando con menos fuerza y velocidad, el gordito estaba rezándole a Papá Dios para que pudiera atravesarlo, y cuando vio que se había formado un agujero se quedó sorprendido, emocionándose al instante porque pudo aprobar. Cuando era el turno del prota, el profe lo llamó con enojo, pensando que de seguro el viejo director estaba senil, porque aceptar a un inútil solo los arrastraría a todos a la vergüenza. Y el peliverde ya hasta se estaba despidiendo de él, seguro de que no atravesaría siquiera una capa de muro, pero el prota empezó a usar una habilidad, acumulando una energía oscura. Era una técnica que tenía preinstalada, palma de trueno del corazón negro. El profe con tono burlesco le preguntó por qué subía con las manos vacías, o si acaso iba a golpear los muros de hormigón a mano limpia, incluso lo llama genio insinuando que de seguro puede crear cosas de la nada. Y entre la burla de todos, Zhang Zibai menciona que con semejante dragón oculto, el profe tenía asegurado su ascenso a profesor titular. Es entonces que algo llama su atención, el prota forma una esfera de energía roja oscura, y como si estuviese jugando béisbol se alista, procediendo a lanzar la esfera de energía contra los muros. Y lo envió con tanta fuerza que alcanzó una velocidad increíble, destrozando de porrazo todas las capas de muros. El profe incrédulo se sorprende, sin querer ver si además de los muros también podría atravesar la barrera exterior de la escuela, y la esfera se esfumó apenas atravesó la última capa de muro. Así que se salvó de un problema, pero aún así, ese resultado rompía el récord histórico de estudiantes de su generación, y era la primera vez que veía una palma de trueno usada de esa forma. Por lo que asume que con ese poder explosivo al lanzar rayos, su nivel de entrenamiento físico no debía ser bajo. Y con eso en mente se dio cuenta que el prota era simplemente un genio. Las chicas ahora empezaron a ver al prota guapo, comentando que con ese talento no tenía nada que envidiarle nada a los llamados genios de generaciones pasadas y que parecía ser el pariente de algún gran clan. Por su lado, Wu Pan se desanimó porque le iba a tocar quedarse en el último lugar para siempre, mientras que el peliverde cayó en cuenta de que se había burlado del que próximamente le podría partir la madre. Luego de clases, lo vemos a este sudando hasta los huesos, y el prota viéndolo así le dice que parece haber envejecido 50 años, a lo que este comienza disculpándose por no saber reconocer lo que tenía delante. Y se ofrece a ayudarlo si es que necesitaba algo de él en el futuro, pero el prota se despide diciéndole que tenía algo de prisa. Y de verdad tenía mucha prisa porque bajó las escaleras con un par de saltos y empezó a correr.
El peliverde creyó que se fue así de rápido para practicar nuevas técnicas, lo que era de esperarse de talentos como él, pero resulta que el prota corría por culpa de la dragona. Todo porque ese manual le ponía como tareas aprender técnicas y si no las completaba recibía sanciones, en este caso habían dos, perder su nivel de cultivo, y debilitamiento de los efectos de restricciones relacionados con la línea de sangre, y para poder completar su tarea tenía tiempo límite de 11 horas. Luego, en el dormitorio del prota, este se encontraba desesperado buscando un libro de técnicas que había comprado en línea hace años, que como no entendió nada se saltó directo a las últimas páginas y solo memorizó cómo activar la técnica, y no tenía ni idea de cuáles eran los pasos de cultivo del principio, pensando que quizás debería pedirlo por internet, pero para cuando llegue sería demasiado tarde. La otra opción era comprar el libro digital, algo que le dio esperanza. Pero al ver que estaba caro no pudo evitar quejarse, y los vecinos le reclamaron por estar haciendo bulla. Con teléfono en mano recordó que ese libro le vació el bolsillo hace años, y no podía creer que ahora esté tan ridículamente caro. Sin embargo, viendo que pasaba el tiempo se vio obligado a gastarse su platita. Más tarde, en las afueras, el prota estaba practicando la respiración básica, luego el ejercicio de circulación de energía espiritual, y finalmente practicó de técnica, pudiendo destrozar todo lo que estaba a su paso. Los árboles y las rocas quedaron todas agujereadas, y así pudo cumplir con su tarea justo a tiempo. Nuestro prota incluso estaba pidiendo una tarea más difícil, pero en eso fue que su cuerpo sobrereaccionó y cayó al suelo inconsciente. Mientras tanto, en el palacio espiritual, en la casa de la dragona, ésta se estaba dando un baño, tarareando de lo más tranquila, hasta que empezó a botar sangre. Y se alteró porque se había arruinado su agua de juventud de esencia inmortal recién refinada. Ve que el prota había morido de un esfuerzo excesivo mientras completaba su entrenamiento, y lo llama inútil por no poder con algo tan sencillo. Según ella solo le había agregado una pequeñísima restricción al proceso de restauración, y haciendo uso de sus habilidades lo termina curando. Nos muestran que una semana antes, unos alumnos estaban revisando el tablón de tercer año, donde se mostraba que Zhang Zibai estaba dentro de los 10 primeros. Y este orgulloso expone que solo con entrenamiento físico logró ese resultado, menospreciando a la vez a los supuestos estudiantes estrella. En eso una chica gritó diciendo que había pasado algo grave, pues Wu Pan, el gordito, no estaba en el último lugar, el que estaba ahí era Xin, nuestro prota. Y Zhang Zibai riéndose mencionó que el nuevo estudiante transferido era un inútil, siendo en ese momento que quiso ponerlo a prueba. Ahora en el presente esa sonrisa desapareció, pues el prota subió 10 puestos en el ranking general solo con la prueba de los muros, y uno de los lacayos fue para avisarle que la segunda prueba del examen iba a comenzar. Todos los estudiantes sentados veían el transcurrir de la prueba, y alguien estaba tragando saliva, temblaba lleno de miedo, porque lo que siguió fue que recibió una cachetada que seguramente nunca olvidará. Mientras tanto el profesor con indiferencia indicaba que lo lleven a la enfermería, seguro de que con las manos mágicas del Dr. Son todavía podía salvarse, y por su lado el prota preguntaba en qué consistía la prueba, a lo que el peliverde le explicó que estaban midiendo la fuerza de palma y resistencia a los golpes, que comparada a la prueba anterior esta sí era la especialidad de Zhang Zibai, y se decía que con su famosa técnica acero templado 100 veces, nadie de su generación podía romper su defensa. Ahora era el turno de un pelirrojo llamado Zhao Yikai, que sin miedo al éxito se paró frente a Zhang Zibai, el cual lo estaba ninguneando a pesar de que él era considerado el de mayor fuerza de su generación, asegurándole que le mostraría que su técnica es mejor. El pelirrojo furioso le responde que le hará pagar por su arrogancia, yendo con todo para darle su cachetada con su técnica palma de acero templado, y se vio como todo el piso se hizo trizas, esparciéndose el polvo en todo el campo, y el pelirrojo declaraba que la técnica del tipejo estaba sobrevalorada. Sin embargo, tremenda fue la sorpresa que tuvo, pues mientras se disipaba el polvo se veía como Zhang Zibai aún seguía vivo. Viendo que estaba intacto, el pelirrojo le pregunta cómo es que aún podía mantenerse de pie, a lo que el tipejo con una risa maníaca le dice que su tonta palma de acero no es nada, y así procedió a devolver la cachetada, dejándolo en un tremendo knockout.
El profe indicaba que se lleven otro a la enfermería, y cuando estaba anunciando que el próximo sería Wu Pan, Zhang Zibai le pidió que espere, y Serio solicitó que baje el prota. Mientras tanto nuestro prota se andaba enterando que era esa vaina de técnicas de cultivo de código abierto y técnicas patentadas. El peliverde le explicó que las técnicas de cultivo se dividían en esas dos, algo que era básico, y le preguntó dónde estudió sus 2 primeros años de preparatoria, a lo que éste le respondió que en la preparatoria número 3 de la ciudad, y con eso el peliverde entendió que no sepa esas cosas, ya que esa era una preparatoria común no especializada en cultivo, así que procede a informarle cómo era la cosa. Las técnicas de código abierto eran aquellas que hace tiempo fueron liberadas al público, cualquiera podía practicarlas, y las técnicas patentadas eran aquellas registradas en la oficina de patentes de cultivo. Solo el titular de la patente o quienes tengan autorización podían practicarlas, y cualquiera que lo practicara sin permiso podría enfrentar sanciones legales, o incluso sería perseguido y exterminado junto a su familia. Usó de ejemplo lo que antes había usado el pelirrojo, su palma de acero templado era de código abierto, mientras que el acero templado 100 veces de Zhang Zibai era patentado, y era notoria la diferencia entre ambas. Mientras tanto el profesor usaba una técnica de mantenimiento de bajo nivel, para poder arreglar los escombros que se había provocado, y volviéndose hacia el prota le indicó que era su turno. Este sin problema se prepara, pero Zhang Zibai extrañado se preguntaba por qué cada vez que lo veía sentía un vacío interior, si solo perdió una prueba individual. Y creía fervientemente que si ahorita lo derrotaba podría tranquilizarse. El prota todo humilde menciona que no hacía falta que vayan por el uno por uno, proponiendo mejor que vayan todos juntos, y tal provocación alteró a Zhang Zibai, que le advirtió que no se crea tanto. El prota tomando vuelito para atrás, activa la palma de acero templado, causándole risa a Zhang Zibai, el cual le pregunta si en serio usaría esa simple técnica de código abierto contra él. Y así vuelve a usar su técnica patentada acero templado 100 veces, sin embargo el profe por alguna razón quedó atónito. El prota tranqui cerró un ojo mientras recibía la cachetada, y Zhang Zibai por el contrario no se veía tan bien que digamos. Salió épicamente volando en círculos, hasta que se estrelló contra un muro, y ahí se quedó, seguramente aprovechará para dormir un rato. Todos los demás se quedaron como estatuas con la boca abierta, el profe estaba igual, pensando en que el movimiento inicial del prota fue claramente la palma de acero templado, pero en el instante en que golpeó a Zhang Zibai añadió encima una técnica de acero templado 100 veces. Dejando de lado lo alto que era el umbral de entrada y la dificultad de cultivar la técnica patentada de la familia Zhang, el profe pasmado se preguntaba si acaso el prota no le temía a la catástrofe total que podría traerle practicar esa técnica sin permiso. Por su lado el prota le preguntaba al profe si deberían llevar a Zhang Zibai al hospital, porque parecía que se quedó como sticker pegado en la pared y no podía bajar. Y al no escuchar respuesta voltea para mirar qué fue con el profe. Notó cómo drásticamente cambió su actitud, y el profe con esa pinta de ser alguien decente le pregunta si le podía preguntar quién es su maestro, a lo que éste le dice que se acerque un momento, algo que obedece sin protestar. Y cerca de la oreja le susurra que era el Rey Dragón, dejándolo realmente asustado. Luego, en el hospital, Zhang Zibai estaba postrado en cama, obviamente guardándole todo el rencor al prota, y alguien entró a la habitación diciendo que ese bastardo se le hacía conocido. Al ver el rostro del prota, el jefe Zhang sonrió preguntándose si se podía parecer tanto con el otro tipo, y escuchando esto, Zhang Zibai llamándolo segundo hermano le pregunta si lo conoce. Zhang Ziqian le responde que podría decirse que sí, aunque lo que no entendía era que siga con vida, preguntándose si acaso el brutal Rey Dragón le perdonó la vida. Y Serio se vuelve hacia Zhang Zibai para preguntarle cuál sería el tema en la siguiente prueba de química. Este le responde que era la preparación de venenos y su detección, y esto pone muy feliz a Zhang Ziqian, admitiendo que ahora las cosas se pondrían interesantes. Mientras tanto, en una chatarrería de autos, el prota aplastaba autos usando la técnica de la palma de acero templado, y cuando terminó de apilar los autos le avisó a un señor, el cual le dijo que ya le había transferido la paga a su celular. Después vemos al prota revisando su celular, pensando que ese señor por ahorrar dinero no compró una compactadora de chatarra, lo que no estaba mal porque así él podría cultivar y ganar dinero a la vez.
Y con esas aplastadas que se dio ya había completado la primera parte de su tarea, dar 20 golpes, no obstante, le faltaba recibir 20 golpes para completar su entrenamiento del acero templado 100 veces. Con esto en mente el prota se preguntaba ahora con quién tendría que buscar pelea en plena noche, y como caído del cielo un tipo aparece preguntándole si él era Aisin. El prota inmediatamente le dice que se está confundiendo, que él se llama Jinjian, y al mismo tiempo el profe Jinjian estornudó, sintiendo que era raro que le esté dando resfriado solo por preparar el material del curso. El tipo, llamado Zhang Ziquan, un 9º nivel del reino de atracción espiritual, le exigió al prota que deje de fingir, diciéndole que fue enviado por el joven maestro Zhang para darle una lección. Y el prota ahora con más confianza se le acerca, admitiendo que pensó que venía a cobrarle una deuda. Ante esto Zhang Ziquan se queda desconcertado, sin entender por qué no muestra miedo si su cultivo es mucho más alto que el suyo, y lo que sabía es que el prota apenas había entrado al reino de atracción espiritual, pero se pregunta si está ocultando su verdadero nivel, y recordando que solo es un estudiante de tercer año piensa que solamente lo quiere engañar y procede a darle un golpe. El prota salió volando varios metros en el piso, y viendo que con ese golpe ya cayó, Zhang Ziquan confirmó que solo estaba fingiendo, sin embargo, se queda confundido, ya que el prota con arrogancia lo incitaba a que lo golpee otra vez y con más fuerza. Es así como se produjo un destrozo en la zona, Zhang Ziquan se lo estaba sopapeando, el prota solo resistía las tandeadas de golpe, recibió un taconazo de lleno en la nuca, chocando fuertemente contra el suelo. Mientras que Zhang Ziquan no comprendía cómo es que su energía se debilitaba cada vez más si es que él recibía los golpes era el prota, y a pesar de eso él seguía poniendo esa expresión tan extraña. Decidido a terminar de una vez, usa su técnica de asesinato instantáneo en 3 fases, impacta su palma contra su abdomen y lo manda a volar lejos, chocando contra una roca gigante. El prota aún estaba consciente, y Zhang Ziquan se acerca mencionando que los estudiantes de ahora ya no tenían remedio, eran súper débiles pero insistían en hacérselos duros. Sin embargo lo que no se esperaba es que el prota empezó a curarse. Sorprendido notó la gran velocidad de curación que tenía, seguro de que ni siquiera un médico de nivel superior en el reino de atracción espiritual podría hacer eso, y antes de que sane sus heridas por completo opta por darle el último golpe. El prota sin hacer ningún movimiento lo recibe, y ahora sí con esto obtiene los 20 golpes recibidos, completando de esta manera su entrenamiento de acero templado 100 veces, y ahora era su turno de devolver la madreada. Zhang Ziquan mismo lo sabía al ver esa mirada de desquiciado, y el prota concentra energía en la palma de su mano, era su técnica de palma de trueno del corazón negro, e iba a zampárselo en la cara. Sin embargo Zhang Ziquan con una sonrisa confiada lo detiene, dejándole en claro que una técnica de nivel principiante como esa la detiene fácil con una mano. El prota sin preocuparse le dice que entonces se quede con la bola de energía, y aprovechando su distracción se alista para usar otra técnica, la recién aprendida palma de acero templado 100 veces, y con precisión le impacta de lleno contra su estómago, mandándolo a volar muy lejos. Zhang Ziquan destroza un árbol con su cuerpo, y logra detenerse apoyando su mano en la tierra, procediendo a escupir sangre. Se dio cuenta que casi todas las venas en su cuerpo fueron destruidas por la vibración, y furioso expresa su enojo porque un simple estudiante lo esté obligando a sanarse usando su energía, decidiendo que lo acabaría una vez se recupere, pero de repente la esfera de energía llamó su atención, ya que esa vaina seguía en su mano sin poder despegarse. Desesperado empieza a sacudir su mano hacia todos lados, preguntándose por qué es que no se despegaba, y es así como terminó valiendo madres con la explosión que provocó la esfera. Lo único que quedaba de él eran sus lentes facheros, y el prota poniéndoselo, recibe un artefacto como recompensa por eliminar un enemigo, era un visor dinámico, mejoraba su visión dinámica, facilitando la detección de objetos en movimiento rápido. Al día siguiente, Zhang Zibai enojado miraba que la posición del prota en el ranking estaba subiendo demasiado rápido, y lo que más le jodía es que incluso pudo eliminar al tipo que envió. Mientras tanto una chica se le acercó al prota ofreciéndole 5 píldoras de nutrición espiritual a cambio de que comparta su secreto para subir su puntaje así de rápido, y los demás viendo esto comentan que la chica, llamada Gao Fei, era una basura, porque quería aprovecharse de que el prota no entendía bien el valor de las cosas dándole algo de poco valor.
En la siguiente prueba, la profesora de química, Saninjan, les pedía a los alumnos que demuestren su capacidad para crear y detectar venenos, señalando que en el futuro al entrar al peligroso mundo laboral, no se salvarían de colegas, subordinados, jefes y competidores que recurran a jugar sucio, así que si no querían morir repentinamente en el trabajo debían darlo todo en esta prueba. Les explica que a cada uno se les entregó varias muestras, debían identificar cuál era la venenosa antes de que termine la prueba y debían comerse todas las que no eran venenosas. La calificación final se basará en la velocidad y precisión de análisis, y si además podían identificar el nombre del veneno se les otorgaría puntos extra. Zhang Zibai estaba sonriendo maliciosamente, seguro de que el prota no llegaría siquiera al peligroso mundo laboral. Él moriría ahí ya que todas las muestras de su bandeja fueron manipuladas por los contactos de su segundo hermano, siendo camufladas a fondo por los expertos de su familia, ni siquiera la profesora Saninjan sabía detectarlo, y lo que le causaba más gracia era que el prota no podría detectar el veneno por el olfato con tantas cosas apestosas juntas. Ahí había jugo de soja fermentado, durian, tofu apestoso y pan relleno con raíz de oreja de pescado, y si te acabas de enterar que el pescado tenía oreja no te sientas mal, yo también ni enterado estaba. El peliverde por su lado estaba oliendo sus muestras, feliz de que por fin llegaron a su terreno fuerte, el gordo Wu Pan igual de nervioso que en la primera prueba examinaba las muestras. La viva de Gao Fei usaba una técnica de percepción, y la profe Yan viéndola se siente orgullosa de ella, pensando en que sigue siendo brillante en lo que es detectar venenos, y volviéndose seria hacia el prota, le pregunta por qué sigue sin hacer nada mientras sus demás compañeros ya estaban mostrando sus habilidades. Zhang Zibai viendo de reojo se andaba riendo, pensando que ni siquiera sabía cuál escoger, y con una sonrisa malévola no podía aguantarse las ganas de ver lo que pasaría cuando coma cualquiera de las muestras. Por otro lado, en el Palacio Celestial, la dragona reflexionaba sobre lo aburrida que se sentía desde que se convirtió en deidad, ahora solo le quedaba pescar, hasta que de pronto empezó a sangrar. Vemos que hace 5 minutos el prota había escogido comerse todas las muestras a la vez, dejando confundida a la profe Yan, la cual le preguntaba qué estaba haciendo y si sabía que podría llegar a morir por eso. Y halagándose a sí misma expone que como profesora, ya había anticipado que habría tarados como él, así que controló estrictamente la dosis, y diciéndole que se tranquilice le asegura que no moriría pero que sí tendría diarrea. Zhang Zibai escuchando esto se rió de su ingenuidad, pensando en que con los venenos que le puso le alcanzaría para desvivirse 5 veces, y vemos al prota sangrar de la misma manera como lo hizo la dragona. La profe Yan rápidamente se alertó, viendo al prota caer inconsciente de la silla, y se acerca preguntando si ya estaba morido, le toma el pulso para comprobarlo, y los demás viendo esto comentaron que de seguro la escuela saldría en las noticias, otro les dijo que no pasaría nada si no es alguien de un gran clan ni un estudiante top, ya que es normal que les pase eso repentinamente a los estudiantes en el último año. La profe por su lado quedó pálida, sabiendo que esto afectaría en la evaluación de ascensos, y se pregunta quién fue el loco que se atrevió a manipular su examen, creyendo que el más sospechoso era el profe de física porque estaban compitiendo ese año por la plaza, y sus pensamientos fueron interrumpidos por el prota que acababa de resucitar de entre los moridos. La profe Yan desconcertada retrocede de un brinco, preguntándole cómo es que seguía vivo, pues desde que empezó a enseñar nunca vio algo así, y llegando a creer que quizás el prota fingió estar morido. Se sorprende de que esa técnica la haya engañado incluso a ella. El prota levantándose tranqui, le dice que las 5 muestras estaban envenenadas, empezando a nombrar los venenos uno por uno, y por alguna razón los nombres estaban escritas con sangre en la palma de su mano. Escuchando la precisión con la que el prota decía el nombre de los venenos, Zhang Zibai no podía creerlo, ya que para asegurarse de que no haya fallas, incluso le pidió ayuda a un experto del reino condensación verdadera de su clan, y lo que más no podía entender es que el prota, un don nadie sin antecedentes, pudo sobrevivir a venenos puestos por un verdadero maestro. Luego, vemos que la profe Yan estaba analizando minuciosamente la muestra de sangre del prota, dándose cuenta sorprendida que todas sus respuestas fueron correctas. Y sabía que ese tipo de venenos no era algo que haría el profe, porque solo era un musculoso sin cerebro. Tenía claro que fue hecho por un experto en venenos del reino condensación verdadera, incluso a ella le tomó casi toda la noche poder resolverlo, y atónita pensaba en que el prota era un monstruo por descubrirlo tan rápido.
Retomando con él, este se encontraba en una librería, sorprendido de que existiera una forma tan rara de comunicación con la dragona, y es que haciéndose heridas en las palmas de sus manos, podían formar palabras y comunicarse. La dragona llamándolo tonto le dice que es por su maldición de sangre, por lo que sus indicadores de vida estaban conectados, y ahora podían usar eso como canal de contacto urgente. El prota le responde que ese tipo de comunicación cifrada dolía, preguntándole si acaso los inmortales no tenían formas más avanzadas de hablar con los mortales, a lo que ésta le pregunta si acaso cree que ser un inmortal es libertad, y sostiene que para los humanos ellos son como armas nucleares ambulantes. Explica que cada uno de sus movimientos estaba bajo la vigilancia del Palacio Celestial, y si se enteraban que bajó para contactar con un mortal así como así tendría problemas con otros inmortales. El prota aprovecha para pedirle que le diga dónde podía conseguir tesoros de primera, pero ella le respondió que todo lo que podía decirle estaba en el manual que le dio, solo debía seguir las instrucciones y ya. Al estar comunicándose así el prota manchaba el piso con su sangre, y con el ruido de la salpicadura alguien se acercó. Era la encargada de la biblioteca, la cual le dijo que sabía que los estudiantes estaban estresados, pero que eso tampoco era motivo para autolesionarse en la librería, ya que al final es ella la que tiene que limpiar esa sangre, y el prota disculpándose le promete que limpiará su sangre él mismo. Aprovecha para pedirle unos libros, explicándole que como está en el último año de preparatoria quería prepararse para romper al reino condensación verdadera, y le pregunta si tenía alguna guía que le recomiende. A lo que esta sorprendida le dice que todavía faltaba casi un año para los exámenes de ingreso, preguntándole si acaso ya quería romper al reino condensación verdadera. El prota confundido le pregunta si es muy difícil romper ese reino, y la encargada cuestiona que de verdad sea un estudiante de último año, porque se notaba que su conocimiento básico era casi nulo, y le explica que si lograba romper ese reino en el examen de ingreso, tenía el pase asegurado, y si lo hacía antes podía aplicar directamente a una plaza garantizada. Comentando que los estudiantes de hoy en día tenían expectativas muy por encima de sus capacidades, saca 3 libros, señalando que esos eran los más vendidos de la tienda. Y le asegura que si lograba dominarlas ya sería bastante, pero el prota puso en la mesa una guía completa para romper el reino condensación verdadera, indicándole con seguridad que quería ese libro. La encargada viendo que el prota no escucharía sus consejos, le deja hacer lo que quiera, y ni bien compra la guía, el prota se pasa de frente a las últimas páginas, y la encargada viéndolo pensaba que era alguien sin remedio. Ya que para ella hacer eso no era ambición, era poner el resultado antes que el proceso. A la vez, el prota leía del libro que para intentar romper el reino condensación verdadera necesitaba tener nivel 10 en cultivo de energía o cuerpo, y además una píldora de condensación como apoyo, y el proceso podía provocar un desbordamiento de energía dentro del cuerpo y causar daños severos. Con esto el prota entendió que necesitaba mucho dinero para no morir en el intento, y ahora andaba pensando en que solo necesitaba preparar la píldora de condensación. Por otro lado, en la residencia de la familia Sang Siquan le reclamaba a un viejo que no pueda lidiar con un estudiante de secundaria siendo él un maestro en venenos del reino condensación verdadera. A lo que este arrodillado en el suelo y agachando la cabeza, se justifica diciendo que seguro algo debió haber salido mal en el proceso. Le pidió que le diera otra oportunidad, jurando que esta vez sí lo acabaría, y Sang Siquan mencionó que el prota ya estaba en el puesto 10 del ranking general, que no iba a dejar que ese dolor de cabeza tuviera todo tan fácil, y le dio una semana más para que lo desviva, advirtiéndole que si no podría hacerlo, él sería el que entregaría su vida. De repente algo se escuchó en el techo, resultando ser una entrada épica del prota con machete en mano y una mirada intensa.